Sí, entonces aparentemente no tenemos todos los detalles, pero Canaán seguía en los pasos de su padre. Y por eso su maldición fue justa en un sentido, porque podía ver desde las acciones de Canaán que él seguía en los mismos pasos, en las mismas huellas pecaminosas que su padre. Y por eso ya le maldijo a toda la descendencia de Canaán. Claro. La tierra era Canaán, ¿no? Pero él era Cam. Él era Cam. Claro, la tierra de Canaán. Entonces ya maldijo a toda la descendencia de Cam, por eso ya está Canaán y posteriormente todos los que iban a nacer. ¿Canaán se refiere a una persona o a la tierra? A una persona aquí. Es el nieto de, es el hijo de Cam y nieto de Noé. Sí, de hecho estamos viendo las raíces de muchos países y de muchas naciones. Entonces, él tenía el nombre Canaán, pero usualmente pensamos en Canaán como una tierra, como un territorio, como una nación. Claro. Obviamente cada nación viene de una sola persona, de hecho. Entonces vemos las raíces aquí. Y de hecho, cuando contestamos la pregunta de repaso acerca de capítulo 10, cuando vemos las naciones, los nombres y todo eso, vemos algunos nombres muy famosos y usados en la Biblia, y desde ese capítulo vemos las raíces, los comienzos de esas naciones. Pero cuando despertó Noé le maldijo, maldito sea Canaán, ¿se refiere al nieto o cómo? ¿Por qué dice Canaán? A la descendencia. Al nieto. Sí. Al nieto. A toda la descendencia de Cam sería porque claro. Lógicamente Canaán es el hijo de Cam, entonces toda la descendencia de Cam. Pues él tenía otros hijos. Y el nieto ajeno a todo recibió la maldición. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Claro o entrecortado? No, bien está. Ya, porque yo escucho muy bajito, pero bueno, les escucho, estoy todavía aquí. Una consulta, o sea, todo esta ciudad de Babel era descendiente de Cam, ¿verdad? No, Toda esta gente, ¿no? de todo el mundo. De hecho, O sea, eso fue ya, ahí está mi pregunta. Eso quiere decir que, o sea, toda la descendencia que hasta ese entonces se había trasladado o sea, emigraron al oriente, dice, o sea, todos ellos, ¿verdad? O sea, toda la descendencia de Noé. De Noé. Sí, hicieron una sola ciudad. Sí, entonces Dios dijo, yo quiero que se dispersen, y ellos no querían hacer eso. Entonces se quedaron en un solo lugar, y eso comenzó los problemas, y ellos querían hacer una torre y una ciudad grande para tener una reputación muy grande en el mundo, y eso no es lo que Dios quería. Claro, ya, gracias. Yo tengo una pregunta también. Cuando en el capítulo 10, ahí empieza a contar de todas las naciones, ¿no? Ay, perdón, sí, de las naciones de los hijos de Noé. Y esto era antes de que pase lo de Babilonia, ¿correcto? No, de hecho después, porque como podemos ver en versículos como 31, dice, estos fueron los hijos de Sem según sus clanes y sus idiomas. Exacto, sí, por eso es que entré en confusión, porque
ahí dice con sus distintos idiomas y territorios, ¿no? Pero luego de eso cuenta sobre cómo el mundo se divide a través de la Torre de Ya Babel. en el capítulo 11. Entonces, Sí. por orden de la Biblia y según lo que yo había entendido, es que luego de que se multiplicó la nación y crecen, había pasado esto de Babilón. Sí, Pero por lo visto no. De Babel. Creo, perdón, por lo visto ya Babel pasó primero para que se separen cada. sí, sí, exactamente. De hecho, lo que vemos Es que aquí se dice. Porque le dijiste Babilonia. No, pues Babilonia es lo mismo que Babel. no, no necesariamente se encuentran en la misma planura, en la misma región, pero y algunas personas hacen una conexión entre Babel y Babilonia, pero no hay una conexión muy fuerte entre esos dos lugares. Ya. Entonces, el capítulo 10 es justo cuando ya pasó lo de Babel. Sí, de hecho, lo que vemos en capítulos 10 y 11 son muy comunes en el estilo de contar historias en la cultura hebrea. Entonces, en muchas partes de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, vemos que se cuenta la historia en una forma amplia y después cuentan con más detalles cómo fue y un punto muy importante. Entonces, vemos en 10 una historia muy amplia con muchas naciones y idiomas y todo. Entonces, eso hace que la persona quien lee eso se pregunte, pues, los idiomas y todo, qué pasó ahí y cómo salieron. Entonces, después cuenta la historia de los idiomas en la Torre de Babel. Y luego los descendientes de Sem. ¿Eso tiene sentido? Sí. Okay. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. ¿Qué va a ser? Okay. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Señor, permite que la manera en que vivo muestre que soy agradecido. Perdona las muchas veces que olvido de tu amor y peco. Ayúdame a luchar contra la soberbia y la arrogancia. Con tu espíritu deseo confiar en ti en todas las cosas. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Okay, muy bien. Entonces tenemos la pregunta del día. La pregunta es, ¿por qué se incluye en la Biblia la tabla de naciones en Génesis 10? Entonces tenemos nombres, tras nombres, tras nombres. Tenemos naciones y pueblos y idiomas. ¿Por qué nos cuenta eso? ¿Por cuáles razones nos cuenta eso? Yo pienso que ahí ya nos va contando de que de ahí ya vendría el descendiente y nos indica todo lo que es la descendencia de Jesús. Ok, entonces queremos ver un poco del proceso de la línea de ancestros de Jesús y vemos cómo Dios está cumpliendo su promesa a Adán y Eva y a toda la humanidad, porque Él mantiene viva la promesa. Muy bien. De hecho, de la familia de Sem vendría el Mesías, Jesús.
¿Por cuáles otras razones? Y yo pienso que también muestra al momento de que va diciendo el hijo de tal hombre tuvo más hijos y va nombrando hijo por hijo. Entonces, algo que hicieron ellos también cumpliendo la palabra de Dios era que ellos se, ¿cómo se llama? Se multiplicaron, se esparcieron. O sea, tuvieron muchos hijos, empezaron a expandirse ellos también. Entonces ellos cumplieron al tener hijos, hijos y más hijos, y los hijos de los hijos más hijos. Sí, muy bien. Entonces cuenta un poco de la historia de, ok, si todo el mundo viene de la familia de Noé, ¿cómo funcionó eso? ¿Cómo salió eso? ¿Cómo procesó eso? ¿Qué más dicen? También para saber cómo las naciones fueron divididas y separadas. Sí, y como mencioné antes, vemos las raíces y los comienzos de Eso, las las raíces. naciones. Y vamos a ver estos nombres muchas veces, algunos de estos nombres muchas veces en la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, si yo, a ver, si yo llegara aquí a Ecuador y no supiera nada de la historia de Ecuador y todo eso, tendría la pregunta, pues, Quichua, ¿qué es Quichua? Y los indígenas, ¿quiénes son ellos? ¿Y cómo es eso? Entonces, yo tendría que investigar un poco para saber, oh, el Quichua viene de esta historia y el español viene de esta historia. Entonces, sabría un poco más de la historia y entendería un poco más de lo que pasa actualmente en Ecuador. A lo mismo cuando estudiamos la Biblia. Si abrimos nuestras Biblias, podemos entender, los filisteos y las personas en Canaán y Egipto y todo eso. Ok, podemos seguir las historias, pero cuando tenemos un poco de la historia, de sus comienzos, podemos entender un poco mejor las historias. ¿Eso tiene sentido? Sí. Ok, muy bien. Sí. Ok, ahora, Aislinn, usted iba a contarnos la historia de la Torre de Babel. Y ya. Sí puedo contar. Lo que pasa es que no activo la cámara porque siento que mi internet está muy bajo. No, está bien. Entonces lo desactivé. Pero sí tengo preparada mi historia. Ya. ¿Empiezo? Por favor. La historia que debo comenzar es del capítulo 11 del 1 al 9, ¿verdad? Sí. Ahí. Sí. Ya, entonces, bueno, yo les voy a contar la historia de la Torre de Babel. Entonces dice que, bueno, después del diluvio, Dios había mandado a Noé que su descendencia se extendiera por toda la tierra. Entonces, en ese tiempo, todas las personas hablaban un solo idioma. Y estas personas habían migrado desde el oriente y encontraron un terreno plano y amplio. Entonces, ellos decidieron quedarse a vivir en esta región que se llamaba Sinar. Y habían entre ellos hablado y habían dicho que van a construir, bueno, su ciudad ahí. Y una de las ideas fue que quemaron los ladrillos en fuego para que estos se hicieran duros. Y habían reemplazado también los morteros, que ya no era solo la mezcla de la arena con agua, sino que ahora para endurecer más sus construcciones habían escogido la brea.
que era un líquido viscoso que se obtenían de las maderas. Entonces, empezaron ellos a construir de poco a poco su ciudad, y entre una de estas decidieron construir una torre religiosa, que ellos mismos habían dicho que esta torre llegue hasta el cielo. Y en su concepto pensaron que con esta torre ellos iban a hacerse más famosos y no dejarían que la gente se esparza por todo el mundo. Entonces el Señor vio todo lo que ellos habían hecho y dijo, bajemos y confundamos el idioma de esta ciudad para que entre ellos mismos ya no puedan entenderse. Y entonces el Señor bajó y dispersó todas las personas que estaban ahí, porque ellos se confundían en su idioma, y las personas entonces dejaron de construir la ciudad que estaban haciendo. Y la gente se asustó porque ya no se entendían entre ellos mismos. Y así fue como esta ciudad fue llamada la ciudad de Babel, que significaba confusión. Entonces, desde ahí ya la gente, porque ya no se entendía, empezaron a dispersarse por todo el mundo. Y así es la historia de Babel. Ujú. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas para Aislinn? ¿Aló? No, Ok. sí está claro. Mañana, creo. Muy bien contada la historia. Gracias, Aislinn. Sí, muy bien, Ya. muy claro. Muchas gracias. Ujú. Ok, vamos a ir a las preguntas de considerar. Y tenemos las 7 preguntas que hacemos para entender las historias mejor. Y estamos pensando en las 2 historias. La historia de los hijos de Noé y su embriaguez. Y también la historia de la Torre de Babel. Entonces, Personajes cuando están contestando las preguntas, recuerdan las 2 historias. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Noé, Noé, sus los 3 hijos. hijos. Y Canaán. Y Canaán, sí, tenemos al nieto. ¿Y cómo se llamaban los hijos de Noé? Sem, Sem, Cam y Jafet. Muy bien, Sem. Sem. Ok, ¿y quién? Tenemos los personajes en la primera historia. Ahora, la segunda historia. Sería todos los descendientes de Noé. Sí, los seres humanos. Ujú. Sí, son los personajes. Y también, por supuesto, el Señor. Ujú. Dios, no. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Los ladrillos, Los ladrillos en vez de piedra. El viñedo, El vino. El vino. Ujú. el vino, La torre. La torre. La ropa también, la ropa que tomaron del sí, papá. la ropa. para cubrirle. Pues eso fue un manto, pero también él se desnudó de su ropa. Ujú. Ujú. Oh, la tienda también, la viña, el vino, La tienda. su tienda, ropa, manto. Muy bien. Hemos mencionado ladrillo. ¿Y qué necesitamos para apegar Brea. la La brea? brea. La brea o yo tengo aquí asfalto, Fuego. ¿sí? El fuego, la torre, el ladrillo. Ujú. Sí. Fuego, ¿no? Fuego para quemar, pues. Ujú, Sí. ¿No? Ujú. Pude mencionar el fuego también. Ujú. ujú.
Ok, vamos a la 3. ¿Dónde ocurrió la historia? En la región de Sinar y la ciudad que se llamaba Babel. Ujú. Pues ellos salieron del oriente, una llanura en la tierra de Sinar. Oh, wow, una llanura, podemos tener campos, podemos tener ganado, podemos tener una ciudad aquí, es una tierra muy fértil. No queremos obedecer a Dios, no queremos esparcirnos a todos los lugares en el mundo. No, nos quedamos aquí. No, no vamos a escuchar a Dios. Aunque sí, se olvidaron de lo que Dios había hecho en el diluvio. Luego fue llamado. Nathan, Sí. o sea, los descendientes de Noé, bueno, y todos los que estaban ahí, los seres humanos, ¿quién les había puesto o dicho que ellos ya deben dispersarse en otros lugares? Oh, Dios mismo. Claro, ellos se confundieron entre sus idiomas y decidieron salir, o sea, esparcirse. No. Antes de eso. Antes de eso, dice que, antes de que pase la Torre de Babel, ¿no? Donde ahí ya empezó la dispersión. Ellos, o sea, antes de eso, ellos recibieron ese llamado, o no sé, de que ellos tenían que multiplicarse y por ende ir a todas las tierras a esparcirse. Sí, Ellos sí. en su mente, en su conciencia. No, pues Adán y Eva recibieron la misma instrucción y también Noé, cuando Dios puso el arco iris en el cielo, él dijo en versículo Multiplíquese. y capítulo 9, versículo, Porque claro, ellos hacen por orgullo. No queremos nada. versículo 7, dice, en cuanto a ustedes, sean Aquí dice, fecundos, ustedes serán nuestros hijos, multiplíquense y pongan a tierra. Luego Dios les dijo a Noé, hagan este pacto con ¿En ustedes. cuál? y su ¿En cuál? 9:7. Multiplíquese y llenen la tierra. Y de hecho es aún más asombroso cuando los seres humanos incrédulos empezaron a construir su ciudad y su torre, citaban a Dios. Dios dijo eso, dijeron, pero vamos a hacer eso. Entonces fue muy consciente su desobediencia. Entonces desde el inicio ya se oponían a lo que Dios les había dicho. Sí, sí. Ujú. O querían ser como Dios, tal vez. Pues Tenían orgullo. sí, dentro de cada uno Más de era el nosotros orgullo, tenemos orgullo. un pequeño Dios que La quiere soberbia. hacerse. La soberbia. Claro, la arrogancia. Ah, sí. No tenían humildad. Pero a través de Yo pienso que también desafiaban a Dios porque bien dice ahí que querían ellos construir una torre que llega al cielo. Querían ser famosos. Como, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, dice. ocurrió la historia, pues, no quiere asinar, luego fue llamada por Dios Babel. En la misma pregunta. Okay. Oh. Ahora, ¿cuándo ocurrió la historia?
En el inicio, en el principio. En el principio de... ¿En el inicio de qué? Después del diluvio. Después del diluvio. Sí, después del diluvio. Entonces pasaron algunos años, obviamente, porque había un pueblo, había una cantidad de personas. Entonces pasó tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo. Ya. Las 5, ¿cuál es el problema o cuáles son los problemas que hallamos en la historia? El igualarse a Dios o el querer ser como Dios, Sí, la soberbia, la la soberbia. arrogancia, la desobediencia de un Cam. voto muy claro de Dios. Ujú. ¿Qué fue La prepotencia. ¿La qué? Prepotencia. Prepotencia. Prepotencia, o sea, el orgullo. Ujú. Algo prepotente, preponderante. Ujú. Y la primera Estamos historia- hablando también de la historia de Can que se burló de su papá Noé, ¿verdad? Sí, entonces eso Entonces, sería un ejemplo. el Burlarse. irrespeto, él fue irrespetuoso con su papá al verlo desnudo. Ujú. No honrar a su papá. Sí, entonces tenemos el pecado de Noé. Él buscaba alivio o buscaba En la ahogarse embriaguez. en el vino, en el alcohol, su embriaguez. Y unos de sus hijos, ellos se burlaron de la caída en el pecado de su padre en vez de ayudarle. Eso es. Y también hemos mencionado la soberbia de los seres humanos, Ujú, arrogancia. ujú. Porque pues, Aislinn ya contó la historia, pero ¿alguien más quiere contarnos los eventos en su orden? Empezando con el pecado de Noé. Uy. Vamos uno a uno. Vamos uno a uno. Ok, muy bien. Ya. Dice que cuando ya se habían bajado del barco, Noé y estaba con sus 3 hijos, ¿no? Sem, Cam y Jafet. Entonces, como Noé trabajaba en la tierra, él se dedicó a plantar los viñedos y en uno de esos él se emborrachó tomando el vino y Cam fue, Cam cuando le vio a su padre en vez de ayudarle, dice que le vio desnudo, ¿no? Y se burlaba de él y corrió a contarles a sus 2 hermanos. Entonces, Sem y Jafet cogieron unos mantos y fueron hacia su padre para cubrirlo. Claro que ellos no le vieron, ¿no? Pero fueron para cubrirlo y ayudarle. Y entonces, cuando Noé despertó, él se enteró de lo que había pasado y maldijo a la descendencia de De Canaán. Cam. Ya. Entonces, y maldijo a la descendencia de Cam y le dijo que va a ser un esclavo de su hermano mayor, que era Sem. Y también a Jafet le dijo que su pueblo, en cambio, va a expandirse, va a ser dueño de varios territorios y que ¿cómo es? Cam, y que Cam iba a vivir
en las carpas de Sem. O sea, iba y que Canaán serían los esclavos de Jafet, Sem. Ya. de Sem. Ajá. Ahora yo. Bueno, después del diluvio dice que Noé vivió 350 años más. Desde acá no es esto. Sí, Ya, pero ya, bien. esta no. Es Ya. solo lo que hemos Y visto. entonces, bueno, cuando el mundo se divide, dice, ¿no? Que Pero tiene que contar, no leer. bueno, la descendencia de Can, de Can es no, El mundo se divide. ya Entonces, en la le división tocaría del mundo. la Torre de Babel. Entonces, es que sí ¿Qué le estoy. tocaría? Podemos saltar hasta la historia de la Torre de Babel. No vamos a contar la historia de 10. Ajá. Ya. Entonces dice que los hombres se volvían orgullosos y como que pretendían tener fama, hacerse recordar y para estar todos juntos, que así ellos no van a ser divididos y van a mantenerse ahí en su sitio. Entonces ellos hicieron de planear y empezaron a construir una torre en la cual decían que ellos van a llegar a hacer algo bien histórico, algo bien grande, y empezaron a construir, ya no utilizaron piedras, hicieron ladrillos, amasaron ladrillos, utilizaron brea, y luego y empezaron a trabajar. Todo esto se les facilitó porque hablaban un solo idioma todos. En eso Dios miró la arrogancia, el orgullo, y Dios miró de que ellos van a poder porque hablaban un solo idioma y todos estaban bien organizados y quizás iban a llegar a más. Entonces Dios dijo en ese mismo instante, ellos hablan un solo idioma y se han propuesto a llegar a hacer algo más y lo van a lograr. Vamos a cambiar el idioma de ellos. Ahí es cuando cambió el idioma y todos ya se esparcieron. Tiene que haber sido muy terrible, como pienso que en ese entonces ha de haber sido como quizás un final o sea, como un fin del mundo, el ver que tantas lenguas, ¿no? Entonces dice que a raíz de eso ellos se dispersaron, ¿no? Por el idioma y todo. Entonces, Dejaron de edificar, dejaron de construir esa. y ya dejaron de construir, quedó ahí y la gente por el idioma mismo, que fue muchas lenguas, ya se dispersó. Y desde ahí entonces este sitio Dios lo llamó Babel. Ya eso. Ya no sé más. Por la confusión de las Eso, lenguas. la confusión de las lenguas. Ya. ¿Cuál más? Muy bien, excelente. ¿Se resolvieron los problemas que mencionamos? Sí, porque Sí, pienso que para todo, o sea, Dios tiene un propósito y el propósito de Él fue a que a raíz de estos muchos idiomas, la palabra se esparza a esta actual generación. Sí. Entonces vemos que Dios interviene y toma acción. Y también vemos las profecías de Noé acerca de los futuros de sus hijos. Entonces vemos que, hay una salida y todo eso. Y también podemos pensar en las maldiciones de Noé sobre sus hijos como una prédica de la ley de Dios. Nosotros aplicamos la ley de Dios a nuestros propios corazones, a los corazones de los demás y a los corazones de nuestros hijos también. Dios dice que el que peca va a morir. Entonces, eso es una maldición, es una predicación de la ley de Dios. Obviamente, también aplicamos el evangelio, que son
las noticias muy alegres de Jesús, quien tomó y se hizo una maldición por nosotros. Y de hecho, vemos que hay muchos canaanitas como Rahab, a quienes fueron salvados. Entonces, eso no fue el fin de la historia de Canaán ni de su descendencia. Una diferencia entre nuestra aplicación de la ley a nuestros hijos y la profecía de Noé es que nosotros no podemos dar profecías. No vamos a decir, oh, eso va a pasar. Aunque podemos decir a nuestro hijo, si toma mucho cerveza, eso va a resultar mal. Y podemos decirle eso, por ejemplo, eso va a ser una maldición para ti. Y en un sentido estamos previendo el futuro, pero no podemos decirlo en la misma manera que Noé lo dijo, porque Noé fue un profeta de Dios, un puesto especial de Dios. ¿Eso tiene sentido? Sí. Noé fue profeta. Sí, él hablaba las palabras de Dios. Yeah. Él no escribió un libro, entonces no tenemos un libro llamado Noé, pero sí fue profeta. Ya. ¿Alguna pregunta antes de empezar las preguntas de consolidar? Una pregunta, ¿se puede saber qué orden tenían los hijos? ¿Cuál era el primero, el segundo y el último de los hijos de Noé? Pues en la Biblia siempre tenemos el orden de Sem, Cam y Jafet. Entonces, probablemente nacieron en ese orden, pero Bien. imagino que no podemos estar exactamente seguros con eso. Ya. Sem, Cam y Jafet. Ok, en una sola oración, ¿pueden decirnos o pueden resumir la historia de hoy? O las dos historias, de hecho. Se trata. O sea, era una profecía, se estaba adelantando para ya venir los 10 mandamientos. ¿Estaban preparando el terreno o qué? Del pecado de Noé. Y No, pues Dios desde siempre ha puesto la ley de Dios, su ley en nuestro corazón. En los 10 mandamientos, pues eso no fue la primera vez que Dios dijo o hizo conocer que obedecer a nuestros padres es algo bueno y que matar a alguien, Honrarles. asesinar a alguien es malo, es pecado. Dios cumple la promesa de Noé, la profecía de Noé. Okay. Podría ser que Dios cumple la profecía de Noé. Oh, ok, la profecía de Noé. También podría ser que la historia se trataba de Noé y también a sus hijos y la su descendencia. descendencia. Ajá. También la confusión de idiomas De que las vivieron lenguas. en la Torre de Babel. Muy bien. Habla de la bendición y de la maldición. Muy bien. Porque a uno bendice cuando hace esto y maldice cuando hace esto otro. Muy bien. ¿Qué pecado o cuáles pecados me enseña a confesar esta historia? Desobediencia. Desobediencia. Ok. Desobediencia. También orgullo y jactancia. Ok. Jactancia, orgullo, soberbia. Y, wow, encontramos esas palabras en nuestro corazón a menudo.
Oh, yo quiero Sí. hacerme famoso, yo quiero que todos me vean. Y wow, cuidado con el corazón, ¿no? O hacerme youtubero. Ah, TikTok. Pero es que sí, un montón. mm. Ahora dicen así los jóvenes, ¿no? En vez de construir una torre, construimos un canal de YouTube. Y también aquí, o sea, nace por primera vez el vicio, ¿no? La embriaguez, Ah, las sí, consecuencias del vicio. sí, y hay muchas razones por las que uno se puede caer en el vicio de embriaguez. Embriaguez. Tal vez está tratando de ahogarse o escaparse de problemas, a veces está buscando, sí, Un refugio. un refugio, ujú, divertirse, Sí, olvidarse de los problemas, ujú. Y eso es un pecado. Y también claro. lo que vimos con las acciones de sus hijos o su hijo se El burló, irrespeto. sí, se burló de una persona quien había caído en el pecado. Y a veces nosotros nos, Señalamos. sí, sí, nos burlamos de las personas quienes han caído. Y eso no es bueno. Burlarse de los demás. Sí. Ujú. Mm. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Mm. En las promesas de que su pueblo se esparciera, se extienda Ok. por todo el mundo, la descendencia. Entonces Dios está cumpliendo sus promesas. Él mantiene el linaje del Salvador. Ujú. Entonces vemos Dios obrando a través de las cosas en el mundo, los eventos del mundo. Y todavía lo hace. Mm. Vemos que pues Noé y su familia eran pecadores. Ellos pecaron como nosotros pecamos y son justificados, perdonados como nosotros somos perdonados. Entonces, algunas personas piensan, oh, Noé fue perfecto y por eso se salvó por sus acciones y todo. No, no, de hecho vemos que el pecado también estaba en el arca y el pecado se extendió a toda la humanidad y Noé y sus hijos y su familia eran pecadores y nosotros somos pecadores y somos salvos por la gracia de Dios. Es interesante, vemos la obediencia de Noé en los capítulos sobre el diluvio, el arca y todo eso. Dios tiene algunas palabras muy hermosas para él. Dice en capítulo 6, Noé contaba con el favor del Señor. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, anduvo fielmente con Dios, pero también era pecador. Y sabemos que él no fue salvado por sus propias acciones, porque inmediatamente después vemos una historia en que se cayó en el pecado. O sea que de los malos fue el mejor.
No, Sí, no. no, él Claro, de fue, los malos fue el mejor, pero sin embargo tenía ahí la maldad. Había. dice que toda la humanidad era pecador. Sí. También Noé está incluido en eso. Entonces, él también pecaba y él Sí. fue creyente. Ujú. O sea, fue sí, lo mejorcito que pudo. Terrible. Ok, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? O sea que no hay un hombre que sea justo, no hay un hombre que sea, que no tenga pecado. Y por gratitud, ahí, gracias a Dios que hoy conocemos, apunto a Jesucristo. Ujú, ujú, exactamente. Entonces, tenemos la motivación muy firme de la salvación. Eso nos da gratitud. Así es. Sí. Eso me enseña que no hay nadie. O sea, no podemos decir soy de este linaje porque todos somos hombres pecadores. Ujú. Dios amó al mundo. Ujú. Qué amor tan inmenso. Sí, También nos enseña a honrar y a respetar a nuestros padres. sí. Ujú, ujú. Mm, Y ayudarles cuando se caen en el pecado. sí. Es- No criticarles, sino No, sacarles no adelante. burlarse de los demás, no burlarse de los pecados de los demás, Sí, no sí, criticar. muy bien, muy bien. Ujú. ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo sería buena situación? Mm, situación. Solo para hablar, compartir de Jesús. Pero ¿cuándo sería una buena situación para usar esta historia de la Torre de Babel? Cuando Yo nos raptamos o empezamos a querer, o sea, creernos los mejores. Sí, No sé. cuando estamos hablando de Cuando arrogancia, nos de soberbia. es, o cuando alguien critica a los demás o se burla de los demás. Muy bien, muy bien. Sería buena situación. Ok. ¿Alguna pregunta antes de ir a la próxima diapositiva? tengo una pregunta, ¿me escuchan? Sí. Ya. Bueno, aquí sabemos que Dios había mandado su mandato que se multiplique el mundo que se expanda, ¿no? Y que tengan las personas descendientes. ¿Estaría bien pensar que, o no sé mal, que las personas que no quieren tener hijos están desobedeciendo un mandato de él o no? Oh, entonces específicamente en una pareja. No necesariamente. Él no está diciendo cada pareja tiene que tener 5 hijos, pero yo diría que una pareja querrá examinarse
bien antes de tomar una decisión así. Tal vez están haciendo, ¿no? Por arrogancia. Nosotros queremos todo el tiempo, queremos todo el dinero y no queremos compartir o gastarlo en hijos y todo eso. Entonces, a veces por causa de un pecado en su corazón. Otra, pues, pero tal vez es una razón muy buena. Tal vez uno de ellos tiene una enfermedad o algo así. O otra persona, pues, no pueden, tienen 2 hijos ya y no pueden, su capacidad no puede. Algunas personas pueden ser la madre de 7 hijos o 5 hijos o algo así y tienen el talento, pero otros no tienen ese talento y quería dañar a uno de ellos y trataron de tener más. Pero sería una buena pregunta para reflexionar. Jesús y el apóstol Pablo fueron solteros. Entonces Jesús no estaba pecando por no tener hijos y tampoco Pablo pecaba por no tener hijos, por no tener esposa. Entonces hay puestos diferentes en la vida y cada uno puede servirle a Dios en su propio puesto. También a veces Dios no concede hijos a una pareja, aunque quieren hijos y oran mucho y quieren una familia. Y a veces Dios decide en su sabiduría no darles hijos. ¿Por qué? No sabemos. Claro, sí, perdón. Pero bueno, yo pienso también que eso ya es, como tú dices, ya depende de si Dios... Eso ya es la voluntad de Dios. Ajá. Es la voluntad de Dios y no sabemos. Cada uno tiene su cruz. Dios quiere que carguemos nuestras cruces y tal vez para esa pareja esta es la cruz que cargan en su matrimonio. Otros tienen otras cruces en la vida. Interesante. Ok. ¿Qué saben del día de Pentecostés? ¿Y qué es la comparación entre la Torre de Babel y el día de Pentecostés? En Pentecostés resulta que llegaron, ¿quiénes eran que llegaron? Pedro. Pero bueno, llegaron a las fiestas de Pentecostés en ese pueblo y en ese entonces llegaron mucha gente para celebrar las fiestas de Pentecostés y como eran muchos extranjeros, hablaban diferentes idiomas y bueno, ellos, los apóstoles querían evangelizar, pero como no tenían la facilidad de hablar el idioma de los extranjeros, entonces en ese instante Dios les envió por medio del Espíritu Santo ese don de hablar en lenguas. Ajá, entonces hace una referencia con la Torre de Babel porque ya desde allí ya se esparció muchos idiomas. Sí, entonces casi vemos al revés de la Torre de Babel. Entonces, ellos podían hablar en idiomas distintos y podían evangelizar y todo. Entonces, vemos que Dios creó muchos idiomas y también Dios puede dar la habilidad de hablar cruzar el las don. torres y hablar en idiomas diferentes, especialmente para el buen propósito de evangelizar y hablarles acerca de Jesús. Dios es, ¿cómo se podría decir? Él es sabio, Él es Dios, o sea, Él sabe, Él generó tal vez eso, pero también... Pero
ayudó a que haya Ujú, el habla de las lenguas, ¿no? El don de las lenguas, perdón. ujú. Pero también a raíz de eso, hay iglesias que toman esto, por ejemplo, casi por lo general, yo he visto en las iglesias pentecostés que les llevan el malentendido, el de hablar lenguas, pero nada más hacen un balbuceo y también ahí es donde Pablo ahí en donde les exhorta al decir de que si saben el don de lenguas, que alguien tiene que traducir o sino que no diga nada, se quede callado, Sí, sino para edificarla a la casa, a la iglesia. sí, sí. En el día de Pentecostés que leemos en Hechos, fueron idiomas reales y verdaderos y mundiales. Y no, no fue un babaseo, como usted dijo. Es hechos. Ujú. Muy bien. Yo quería que vieran esa conexión entre el día de Pentecostés y Babel. Sí. Es interesante. Ahora vamos a profundizar un poco más acerca de las 5 preguntas de considerar. Entonces, hace 2 semanas estudiamos y pensamos en captar y cómo captamos la atención de las personas cuando diseñamos una clase, una lección o que queremos enfocarnos en el tema del día y introducir el tema y la historia bíblica. Hoy Aislinn contó la historia porque, queremos contar la historia leyéndolo desde la Biblia o contándola. Ahora queremos ver las preguntas. Y son las preguntas que hemos estado usando, las 7 preguntas. Entonces vamos a ir rápidamente, a menos que tengan preguntas acerca de las preguntas. Entonces, básicamente nos da una base, un fundamento, porque no podemos aplicar la palabra de Dios sin entenderla. Si no entendemos lo que está pasando, entonces, ¿cómo vamos a aplicarlo en una manera buena? Tal vez al azar podemos hacerlo y con suerte aplicamos bien, pero es mejor cuando entendemos la historia y los personajes y todos los detalles, o muchos de los detalles. Entonces, la primera, personajes. ¿Quiénes son las personas en la historia? Segundo, No, sí, objetos en la historia. Ok, vamos. ¿Qué son los objetos? los El bastón de hijos de Moisés. Noé. Perdón, Ruth. ¿Mandé? Ustedes están... Noé, los hijos de Noé. Oh, la- sí, sí. Perdón. En la historia que estudiamos, contestamos. Ahora estamos pensando en las preguntas mismas, cómo funcionan cuando las usamos en las historias. Entonces, no estamos contando o respondiendo con las respuestas de la historia en este momento. Hay que, como decir a qué se refiere tal pregunta. Sí, sí. Algo así. De hecho, ustedes pueden usar estas mismas preguntas cuando lean las historias bíblicas. Cualquier historia bíblica pueden usar las preguntas. A veces no hay objeto, entonces, no hay objeto en esta historia. Y vamos a decir eso. Pero eso revela algo también. No hay objetos. Interesante. También tenemos dónde, nos orientamos en el mapa. El ¿Cuándo? lugar donde ocurrió. Sí, el lugar. ¿Cuándo ocurrió la historia? Entonces, si Después de o antes de. puede ser, a veces podemos tener respuestas muy específicas, a veces solamente podemos decir después del diluvio y no podemos poner fecha. A veces casi podemos poner una fecha, algunas de las historias. Entonces,
La quinta pregunta es ¿cuál es el problema o cuáles son los problemas? Entonces, usualmente hay un problema o algo está pasando, entonces examinamos el conflicto, el problema en la historia o los problemas en la historia. Siempre es bueno poner en orden los eventos de la historia para ver cómo fluyen y finalmente cómo se resuelve el problema y cómo. Entonces, tal vez en esa misma historia se resuelve o a veces tenemos que decir, no, en esta historia no, pero más adelante quizás, o eso pasó y podemos ver cómo se resuelve el conflicto. Una pregunta acerca de estas 7 preguntas. A veces la pregunta 3 y 4, ¿dónde y cuándo? Puede ser énfasis al mismo lugar. No Porque tú entiendo dices la dónde pregunta. y cuándo. ¿Cuándo es como el tiempo? Tiempo, ¿Cuándo es tiempo? ¿Dónde es lugar? ¿dónde lugar? Ya, y siempre cuando leemos la Biblia, en este caso siempre va a haber un dónde y un cuándo. Sí, a veces no podemos contestar. A veces, por ejemplo, en algunas de las historias en los evangelios acerca de la vida de Jesús, no sabemos exactamente cuándo él conversó con ese hombre o algo así, entonces tenemos que decir algo en su ministerio. En el ministerio de Jesús, esta historia pasó. Por lo menos podemos decir, eso pasó en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Ya. Okay. Si estamos estudiando la creación de los seres humanos, podemos decir el día sexto de la creación. Sí, y podemos poner un tiempo. Si estudiamos la muerte de Jesús, podemos decir a las 3 en la tarde murió en Gólgota. Entonces tenemos un dónde muy específico y un lugar muy específico y un tiempo muy específico. Ya, está bien. ¿Otras preguntas?